Nuevo escándalo en el gobierno nacional. Procuraduría investiga nexos entre funcionarios del presidente Petro y las disidencias FARC de alias Calarcá. Presuntos nexos entre el gobierno y las disidencias FARC involucran a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, y al general Juan Miguel Huertas, comandante del personal del Ejército Nacional. Presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre presuntos nexos de disidencias de Calarcá y altos funcionarios de su gobierno. Sectores políticos exigen la renuncia de la fiscal Luz Adriana Camargo por presuntamente no investigar archivos de Calarcá. La denuncian por prevaricato. Congresistas anuncian control político contra ministros del Interior y de Defensa del gobierno Petro. Control incluye a la Dirección Nacional de Inteligencia. Vicepresidenta Francia Márquez dice que no hay pruebas que la vinculen con las disidencias FARC de Calarcá. Gobernador de Antioquia pide incluir a la fiscal Camargo y a altos funcionarios en lista Clinton tras escándalo de presunta infiltración. Por orden de la Corte Suprema capturan al exdirector de la Policía Nacional, general en retiro Rodolfo Palomino. Pipe Bueno dedica su nueva canción a las 9 etapas del despecho. Esto y más en las noticias del entretenimiento. Hay indignación nacional por los presuntos nexos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias FARC. Al parecer, tanto Wilmar Mejía, director de inteligencia del DNI, como el brigadier general Juan Miguel Huertas favorecieron en diferentes ocasiones a las disidencias de alias Calarcá, incluso en la creación de una empresa fachada para mover por el país tanto vehículos blindados como armas. El origen del escándalo se remonta a julio de 2024, cuando la fuerza pública retuvo a alias Calarcá, máximo líder de las disidencias, junto a sus principales cabecillas. Iban armados con menores y se movilizaban en camionetas de la UNP a pesar de tener órdenes de captura vigentes de la Fiscalía. La fuerza pública no solo capturó a los cabecillas, sino que retuvo sus computadores y celulares claves para la investigación. Sin embargo, 3 días después, la fiscal Luz Adriana Camargo ordenó su liberación para nombrar a los gestores de paz. La indignación se desató tras la revelación de datos que la Fiscalía mantuvo bajo custodia por más de 2 años. En los dispositivos de alias Calarcá se encontraron vínculos directos con altos mandos del Ejército y con la Dirección Nacional de Inteligencia. La investigación periodística apunta a que el general Juan Miguel Huertas le habría otorgado a las disidencias frecuencias radiales del Ejército y facilitado información confidencial sobre operaciones para evadir golpes. Además, se reveló que Huertas, junto a Wilmer Mejía, director de la inteligencia de la DNI, junto al director de Indumil, se habrían reunido con las disidencias para crear una empresa de seguridad fachada, buscando limpiar su arsenal de armas y acordar rutas de movilización. Pero uno de los hallazgos más relevantes es que los mismos computadores revelan una conversación donde alias Mordisco afirma a alias Calarcá tener pruebas sobre la financiación de la campaña presidencial del actual mandatario, presidente Gustavo Petro. Frente a la grave polémica, el general Juan Miguel Huertas negó rotundamente cualquier nexo con las disidencias de las FARC, asegurando que las afirmaciones carecen de soporte verificable y son una fabricación malintencionada. Por su parte, la Dirección Nacional de Inteligencia se defendió alegando que las denuncias contra su director Wilmer Mejía son anteriores a su vinculación y anunció una doble investigación interna para confirmar o desvirtuar las graves versiones divulgadas. Ante este escándalo nacional que involucraría a diferentes funcionarios del Gobierno Nacional y del Ejército, la Procuraduría General de la Nación anunció que inició una indagación para determinar si estos sí tuvieron relación directa con las disidencias de las FARC. La Procuraduría inició con una investigación disciplinaria en contra del brigadier general del Ejército Juan Manuel Huertas Herrera y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia Wilmar Mejía, quienes tendrían presuntos nexos con las disidencias de alias Calarcá, según revelaron comunicaciones dadas a conocer por Noticias Caracol. El procurador general señaló que se inició con la práctica de pruebas. La Procuraduría anoche mismo abrió una indagación preliminar. Ya se comunicó hoy a las personas que van a ser vinculadas con base en la prueba que se conoce de medios abiertos. Ya habrá entonces posibilidad y necesidad de hacer garantía del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho a la contradicción, de la presunción de inocencia. El ente de control validará si los disciplinables apoyaron y orientaron a miembros de dichas organizaciones para que organizaran empresas de seguridad privada que les permitieran legalizar el porte de armas y prepararse para una eventual finalización de diálogos con el gobierno.
El Ministerio Público recolectará las evidencias para determinar si hay méritos para abrir un proceso disciplinario. Ante esta gran polémica nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta de X en la noche de este lunes, afirmando que los informes de inteligencia son falsos, los cuales involucrarían a gente de su gabinete. A través de su cuenta de X, el presidente Petro señaló que son falsos los reportes que vinculan al comandante del Comando de Personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, y al jefe de operaciones en la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmer Mejía, con las disidencias lideradas por alias Calarca. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública. Señaló que negocios ilegales relacionados con las Fuerzas Armadas y grupos ilegales pararon en su gobierno. Varios casos como el robo de armas al ejército en La Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad es gracias a eso. Petro, además, pidió que todas las agencias de inteligencia hagan públicos sus informes en el tiempo prudencial. En un trino posterior, el presidente arremetió contra la CIA, agencia de inteligencia estadounidense, quien según él habría alertado falsamente sobre Huertas. Luego de las revelaciones que conoció el país sobre los presuntos nexos entre las disidencias FARC de alias Calarcá y algunos funcionarios del gobierno nacional, varios políticos piden respuestas y exigen renuncias. La posible infiltración de las disidencias de alias Calarcá y sus presuntos vínculos con miembros del gobierno encendieron el debate político. Reclaman a la fiscal Luz Adriana Camargo por aparentemente no iniciar una investigación frente a los archivos que tiene la fiscalía en sus manos desde hace un año. La denuncian por prevaricato. Además, en el Congreso citarán a debate de control político al director de la Dirección Nacional de Inteligencia y a los ministros de Interior y Defensa. Esa omisión de la fiscal general de la Nación termina convirtiéndose en una suerte de prevaricato que las autoridades tendrán que desentrañar. Y aquí tenemos que ser muy claros en que la fiscal general de la Nación debe explicarle a los colombianos cómo, teniendo información tan delicada, la ha tenido guardada dentro de un escritorio durante más de un año. A su vez, hay cuestionamientos sobre si estas revelaciones tendrían relación con la pérdida de confianza de la inteligencia de Estados Unidos en la inteligencia colombiana. Ya no se trataría de una pérdida de capacidades, sino de la puesta de la inteligencia estatal al servicio de narcotraficantes y asesinos. Pese a las alarmantes denuncias, el proceso de paz con las disidencias de alias Calarcá está activo. Con Noticentro 1 habló Carlos Javier Soler, coronel en retiro y abogado del Ejército Nacional, quien tiene pleno conocimiento del escándalo que estalló en los últimos días por presuntos nexos entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC. Aseguró que el ministro de Defensa actual, Pedro Sánchez, sí tenía conocimiento de lo que había en el computador de alias Calarcá. El exmilitar denuncia que las pruebas de presuntos nexos entre las disidencias de Calarcá, el Ejército y el DNI fueron retenidas por la Fiscalía desde la captura de alias Calarcá en 2024 y que el Ministerio de Defensa sí tenía conocimiento. Sin embargo, la justicia nunca avanzó en la investigación. Esto está en cadena de custodia, número 1, o sea, no ha sido tocado ni contaminado, lo ha tenido policía judicial todo el tiempo. 2, muy importante, tiene pruebas periciales. Y 3, pues rarísimo el tema de que nadie haya visto que ahí hablaban de un general, hablaban de unas personas de la DNI y CAP. Eso es lo que nos muestran ayer y pues todo esto estaba en manos de la Fiscalía y nunca se avanzó en la investigación. Luego de conocerse la conversación donde alias Mordisco afirma tener pruebas sobre la financiación de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, el coronel cuestionó las operaciones militares afirmando que existiría un favorecimiento selectivo a grupos armados. El 86%, 2 contra AGC, Clan del Golfo, y 1 contra Calarcá. Eso demuestra que toda la fuerza militar y policial está dedicada a golpear a Mordisco y no tocan a Calarcá, y allí hay un tema de fondo delicado. Según el coronel, estos hechos ponen en riesgo la institucionalidad y la democracia del Estado. Algunos precandidatos presidenciales anunciaron que presentarán denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por haber violado la legislación electoral y penal del país.
Las recientes revelaciones sobre supuestos vínculos entre el gobierno nacional y estructuras ilegales en el país han provocado una ola de reacciones entre los precandidatos presidenciales, quienes exigen claridad y actuaciones judiciales frente a los señalamientos. Su gobierno como un todo llegó al poder por el apoyo de la criminalidad y él como gobernante ha permitido su expansión y la penetración de la criminalidad en el Estado. En las próximas horas radicaré ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra Gustavo Petro Urrego por hechos de extrema gravedad que podrían constituir violaciones a la legislación electoral y penal colombiana. En este derecho de petición le exijo al presidente Petro le diga la verdad a los colombianos. En primer lugar, sobre el reintegro del general Huertas. En segundo lugar, le pregunto al presidente Petro si él dio la orden al director de la Unidad Nacional de Protección para proteger a alias Calarcá. Mientras los cuestionamientos crecen, diversos sectores políticos reclaman transparencia y una respuesta oficial que disipe dudas sobre las posibles irregularidades en estructuras del Estado. Algunos congresistas están exigiendo que Juan Miguel Huertas, brigadier general reincorporado al ejército por el gobierno de Gustavo Petro, y Wilmar Mejía del DNI renuncien a sus cargos. Con los hallazgos que envuelven a miembros de las fuerzas militares y del gobierno, desde la Casa de la Democracia piden que el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía de la Dirección Nacional de Inteligencia renuncien. La representante Carolina Arbeláez señala que se trata de una denuncia que debe encender las alarmas. El presidente Gustavo Petro no puede seguir como si nada. Debe exigir la renuncia del general Huertas y de Wilmar Mejía ya. Por su parte, el representante Andrés Forero señaló que el ejército y la inteligencia están durmiendo con el enemigo. El ejército y la inteligencia colombiana están durmiendo con el enemigo. Gustavo Petro tiene que exigir la renuncia del general Huertas y de Wilmar Mejía. Los congresistas cuestionan la actuación de la fiscal Luz Adriana Camargo y añaden que también debería renunciar. Debería renunciar la fiscal de manera inmediata, pero bueno, es la fiscal de bolsillo del presidente Gustavo Petro. Ni la investigación a su hijo por temas de lavado de activos y enriquecimiento ilícito han salido adelante. La presión sobre el gobierno aumenta tras las exigencias de respuestas y renuncias. Quien también se pronunció fue la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, asegurando que no hay pruebas que la vinculen con las disidencias de las FARC, ni tampoco de que se haya pagado por la campaña presidencial del presidente Petro. La vicepresidenta Francia Márquez negó que las disidencias de las FARC de alias Calarcá ayudaran en la financiación de su campaña. Mi campaña fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianas y colombianos que creyeron en un cambio. Jamás he recibido apoyo de criminales, jamás me he reunido con criminales, jamás me presentaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia. Márquez negó que haya sostenido conversaciones con las disidencias, como lo sugiere una serie de chats encontrados en celulares de guerrilleros. Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Según los chats, el fallecido alias Majin Buu tendría información sobre gestiones hechas a través de la vicepresidenta Francia Márquez. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó frente a las denuncias hechas por posibles nexos entre el gobierno nacional y las disidencias FARC. Le pidió a Estados Unidos incluir en la lista Clinton a los implicados, entre ellos a la fiscal general de la Nación. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue el primero en reaccionar al escándalo de un presunto entramado que vincularía al general del ejército Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y por supuesto que por la reiterada denuncia que hicimos sobre estos hechos, acarreó como consecuencia una persecución criminal en mi contra. Pidió al gobierno americano incluirlos en la lista Clinton y la primera que nombró fue a la fiscal Luz Adriana Camargo. Ojalá todos estos sean incluidos en la lista Clinton, empezando por la fiscal Camargo. Y explicó qué significa Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia para el Departamento de Antioquia. Sino también de alias Chulo, el director de inteligencia de la DNI, que no solo representa a Petro en el Consejo Superior del Alma Mater, sino que además maneja su representación directa o por interpuesta persona
en los demás consejos superiores de las instituciones de educación superior de carácter público. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también reaccionó. Que Colombia hoy es gobernada por un grupo criminal que le entregó el país a los peores terroristas. Por ahora, la Universidad de Antioquia no se ha pronunciado. Se pone en riesgo el ámbito político nacional, así lo aseguraron diferentes expresidentes de la República luego de conocerse las supuestas filtraciones entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC. Las recientes revelaciones sobre los llamados archivos de Calarcá provocaron un fuerte remesón en el panorama político nacional. Diversos expresidentes alzaron su voz para alertar sobre lo que consideran un escenario de creciente inestabilidad institucional y un posible riesgo para la democracia del país. Desde la campaña advertimos que Gustavo Petro y Francia Márquez estaban pactando con el narcotráfico su llegada al poder. Su título es ilegítimo y su presidencia pactada en la cárcel de La Picota, corrupta e indigna. César Gaviria, exmandatario, afirmó que la situación expone una infiltración dentro del propio gobierno que, según advirtió, estaría afectando la integridad del Estado. No se trata solo de una acusación electoral, es la sospecha de que estructuras criminales han permeado la toma de decisiones, manipulando estrategias de seguridad y condicionando políticas públicas bajo el pretexto de la paz total. El expresidente Juan Manuel Santos, por su parte, mencionó que los resultados de la paz total hasta ahora han servido para fortalecer a las bandas criminales. La paz total ha sido un desastre desde el principio, y eso lo constatamos con las escalofriantes revelaciones hechas ayer por Noticias Caracol. Presidente Petro, lo que salió a la luz pública es muy grave y totalmente inaceptable. Los llamados a investigar a fondo y esclarecer el posible alcance de estas denuncias se multiplican en medio de un ambiente de incertidumbre y tensión que vuelven a poner en el centro de la conversación la fragilidad institucional del país. Entre tanto, XM reportó un crecimiento en la demanda de energía, acentuando los problemas de abastecimiento y suministro en el país. De acuerdo con el informe de XM, operador del mercado energético colombiano, la demanda de energía sigue en crecimiento y para octubre aumentó 2,44% en comparación con el mismo mes del año anterior. La actividad comercial y la industria fue la de mayor crecimiento, con un 7,89% para este periodo. La tendencia es positiva, pero preocupa que ya el aumento en el consumo de energía está por encima en su relación con la oferta. Estamos creciendo por encima del escenario medio, pero por debajo del alto. Esto obviamente es una señal de alerta en el sentido de que el gobierno, pues obviamente se le ha dicho muchas veces que los próximos años tenemos una relación entre la demanda y la oferta muy ajustada, muy apretada. Se insiste el llamado al gobierno para tomar medidas que garanticen la entrada de proyectos. Y por eso el llamado que hemos hecho desde los gremios insistentemente a que se expanda, que los proyectos que necesita el país para ampliar su capacidad de generación se realicen y se haga una subasta de cargo por confiabilidad, buscando que precisamente llenar los huecos y los vacíos que estamos viendo en el año 2027-2028. Chocó fue la región de mayor crecimiento, seguido de Centro, Antioquia, Caribe y el Sur. El gobierno nacional entregó más de 18.000 hectáreas de tierra a firmantes del acuerdo de paz en diferentes departamentos del país. Después de 9 años de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC, el gobierno entregó un balance sobre la entrega de tierras a campesinos firmantes durante el proceso. De esta manera, la Agencia Nacional de Tierras, en cabeza del presidente Felipe Harman, anunció que ya se han adjudicado 18.208 hectáreas distribuidas en 18 departamentos del país. Se destacan Meta con 4.873 hectáreas, seguido de Santander con 2.432 hectáreas y Huila con 2.002 hectáreas. También está Cesar con 1.952 hectáreas, Tolima con 1.460 hectáreas, Guaviare con 1.100 hectáreas y Norte de Santander con 1.078 hectáreas. Parte de los testimonios resaltan la reforma agraria para la entrega de predios. Es comenzar a trabajar la tierra, que es lo que siempre hemos querido, y al nivel de mi familia. Entonces, a nosotros como campesinos, porque somos campesinos toda la vida, siempre nos ha gustado es
laborar la tierra. Esos territorios hoy contribuyen a la paz territorial, la reconciliación social, el fortalecimiento de la productividad agrícola y el desarrollo rural. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció un nuevo cobro a 43.000 morosos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ya puso en marcha nueva jornada de cobro este 26 de noviembre, dirigida a 43.000 contribuyentes con obligaciones pendientes por un valor cercano a los 6.7 billones de pesos. De acuerdo con la entidad, la mayor concentración de carteras se encuentra en Bogotá, con una deuda de 1.56 billones de pesos. Le sigue Medellín con 921.392 millones, Santa Marta con 795.673 millones y Barranquilla con 765.828 millones de pesos. Durante esta Feria Nacional de Servicios, la DIAN ofrecerá soluciones efectivas para que los ciudadanos morosos normalicen su situación tributaria antes de que avancen los procesos administrativos. Se priorizará a los contribuyentes con obligaciones pendientes por conceptos de IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, entre otros. Se tendrán puntos en las 34 seccionales de la entidad en todo el país. Con el fin de impulsar la economía nacional, diferentes firmas están fortaleciendo la inversión en los fondos de capital del sector inmobiliario. Dinero inteligente. Se trata del Fondo Inmobiliario Colombia, el cual incorpora a su nuevo inversionista para reafirmar su solidez como plataforma de inversión en el sector. La entrada de este socio representa una alternativa innovadora para que inversionistas de diferentes perfiles, tanto institucionales como privados, puedan integrar sus propiedades al portafolio del fondo. De esa manera habrá diversificación de sus inversores, reducción de riesgos, obtención de eficiencias operativas y contar con un gestor profesional enfocado en la generación de valor. Se tendrá más de 5,7 billones de pesos en activos, que será uno de los vehículos para impulsar la economía nacional. Un informe de ANATO revela que la caída en el precio del dólar ha provocado que se incremente la venta de vuelos y paquetes internacionales. El informe de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje muestra un crecimiento en la compra de planes internacionales, impulsada por la caída en el precio del dólar, que desde agosto se cotiza por debajo de los 4.000 pesos. Entre enero y octubre de 2025, más de 4.7 millones de colombianos salieron del país, lo que representó un alza del 3%. Desde agosto se observa un incremento de esa tendencia con la adquisición de paquetes turísticos en el exterior, impulsando la reactivación del turismo en el país. Según el último sondeo de ANATO, entre los nuevos destinos más vendidos se encuentra Japón, Tailandia, Corea del Sur y Egipto. Estados Unidos, España y México se mantienen como los destinos tradicionales. En Noticentro 1, estos son los indicadores. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.804 pesos con 9 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.820 pesos y la venden entre 1.870 pesos. Un euro cuesta 4.395 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 76 centavos, $2 con 94 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 79 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,01% a 1.999 puntos. Expertos advierten que cuando te automedicas con antibióticos o no terminas el tratamiento, estás creando superinfecciones. En las últimas décadas viene en crecimiento el consumo excesivo de los antibióticos por parte nuestra, que genera resistencia en las bacterias que normalmente estaban tranquilitas y son sensibles. Si no cambiamos nuestros hábitos, la resistencia microbiana se convertirá en la principal causa de mortalidad. Si verdaderamente requerimos un antibiótico y un médico nos lo da, por favor, tomémonos a la hora exacta y terminemos el antibiótico. ¿Por qué? Pero como al tercer, cuarto día yo ya me siento bien, lo paré. No, eso va a hacer que las bacterias no mueran del todo y las que quedaron surjan como resistentes. Tomar bien sus antibióticos puede salvar su vida. La movida de poder gira alrededor de una cifra que el gobierno de Gustavo Petro no quería que se supiera. El presidente Petro dice que el gobierno de Donald Trump usó datos mentirosos para desertificar al país en la lucha contra las drogas e incluirlo a él en la lista Clinton. Petro argumenta que Trump está desinformado y que él ha sido el presidente que más cocaína ha incautado en la historia. Petro tiene razón en términos totales. Sí es el que más cocaína ha incautado, como muestra
esta gráfica. En 2024 llegó a casi 900 toneladas, un récord histórico. Pero el dato engavetado pone en proporción el logro de las incautaciones de Petro. Lo reveló el diario El País de España. Es la cifra de la producción potencial de cocaína en Colombia en el año pasado. Lo que busca medir esta cifra es qué tanta cocaína se puede producir con las matas que hay sembradas y su nivel de productividad. Si se produce mucha más cocaína, pues obviamente es normal que se incaute más. Por eso el dato es clave para saber cuál es la proporción de la cocaína que se incauta, que es la medida para entender qué tan efectiva es la estrategia para impactar a las organizaciones que viven del narcotráfico. La respuesta del dato oculto de la ONU es que el gobierno Petro ha sido históricamente inefectivo porque el potencial productivo sigue disparado. Según la ONU, el año pasado la producción potencial siguió aumentando y llegó a 3.000 toneladas métricas, un aumento del 12% frente al año anterior. Si hacemos la cuenta de la proporción de esa cocaína que se incautó, el resultado es que el gobierno Petro apenas logró detener el 29% de lo producido. Esta es la segunda cifra más baja en una década, como se ve en las barras de la gráfica. Está por debajo de lo que incautaban en los gobiernos de Duque y de Santos. Pero a Petro la metodología de la ONU, que se ha usado en todos los gobiernos, no le gusta. Detrás de sus reparos hay una crítica metodológica válida, que la ONU proyecta el potencial productivo en todo el país a partir de las mediciones en solo una región. El año pasado fue el Catatumbo. Pero más allá de esta crítica, que además tiene que ver con que al gobierno este dato no lo deja bien parado, hay algo innegable. El gobierno permitió que los enclaves cocaleros controlados por grupos que hicieron parte de la fracasada paz total se hicieran cada vez más productivos. Frente a los cultivos, Petro renunció casi totalmente al garrote, con las cifras de erradicación forzada más bajas de la historia, pero ni siquiera entregó la zanahoria. Su estrategia de reemplazo voluntario de cultivos con campesinos es casi nula. Sin embargo, Petro prefiere en este punto a un enemigo externo. No es Trump, en este caso, sino la ONU y su metodología. Porque tuvo que ser así. Pipe Bueno y Edén Muñoz presentan Noveno Piso, una colaboración que se posiciona como uno de los lanzamientos más fuertes del regional en 2025. El tema fue escrito por Edén Muñoz y coproducido junto al destacado productor Iván Calderón. A ti, también a mí. Vinimos el vallenato, la esencia colombiana, el regional, que también pues nace en nuestro país, pero con todo el sabor de la música mexicana, en este caso especial la banda. O sea, van a escuchar ahí lo que es la banda mexicana muy presente. Me aventé desde el noveno piso. La canción se inspira en una tendencia viral que describe las 9 etapas del despecho, un concepto que ha circulado ampliamente en redes sociales. Hacer lo que antes era. Cuando él me dice el título de la canción, yo dije, ¿de qué tratará? Y sí pensé, yo dije, Noveno Piso, si es un despecho muy bárbaro, a lo mejor uno se avienta desde ese piso para ver si pasa algo, ¿no? Porque desde el segundo no va a pasar nada. Y efectivamente es una canción de despecho, pero de superación, ¿no? De decir, me mamé, me cansé, me aventé y fíjate que no estaba tan alto, sobreviví y sobreviví a un amor tóxico que ya no me merecía. Sobreviví a un amor tóxico, cegado y enfermizo. Noveno Piso desarrolla este recorrido emocional paso a paso. Inicia con la negación, continúa con la nostalgia y el autoengaño. Que alguien más por ti se muera. A sus 42 años, la violinista Panis Faryousefi se convierte en la primera mujer en la historia en ser la directora de la Orquesta Sinfónica de Teherán en Irán, uno de los regímenes más restrictivos con el papel de la mujer en diferentes aspectos de la sociedad. Después de años de trabajo y una decisión inesperada, fue electa para este cargo en una orquesta mayoritariamente compuesta por hombres, pues para las mujeres son pocas las plazas que se les permite ocupar. Ahora su trabajo estará enfocado en darle al género femenino la posibilidad de cantar, algo que solo está aprobado por esa República Islámica para el sexo masculino. El Planetario de Bogotá le abre sus puertas a Alicia en el Jardín de las Maravillas, del Amazonas al Cosmos en un viaje 360, un espectáculo inmersivo familiar. La propuesta combina literatura, sonidos electrónicos e imagen expandida para crear un viaje que cruza dos universos, la Alicia surrealista de Alicia en el País de las Maravillas y la Alicia selvática de La Vorágine. Figuras que se encuentran en un recorrido que inicia en el Amazonas y asciende hacia un viaje astral a través de visuales. La unión
entre dos obras de la literatura. Una es pues Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, que tiene como una noción, o que carga una noción de introspección, de viaje hacia el interior, con La Vorágine, en donde la protagonista se llama también Alicia, que tiene que hacer un descubrimiento forzoso del mundo a través de la violencia y del caos. El espectáculo integra también la escena electrónica bogotana con DJ sets de Santiago Rivas, Piolinda, Marcela y Surfer Rosa, quienes aportan sonoridades que van del trip hop y la electrocumbia al underground contemporáneo. Pues es simplemente el juego de los descubrimientos, ¿no? Y de pensarse la literatura y la fantasía como una excusa para hacer nuevas propuestas. Finalmente, ¿no? Bien se dice que todo es un remix, entonces en ese caso pues todo es una propuesta en donde se le entrega a la gente un poco esta nueva lectura de la idea del descubrimiento a partir de dos Alicias tan distintas y tan parecidas. Alicia en el Jardín de las Maravillas estará en función en el Planetario de Bogotá el próximo 29 de noviembre. Este año la capital risaraldense instaló más de 3.526.000 bombillos LED distribuidos en 31 puntos estratégicos, además de una amplia ambientación en parques, avenidas, plazas y corredores viales. Como parte de la estrategia para promover el turismo y garantizar una experiencia segura, el centro de la ciudad se cerrará en las noches para dar prioridad a los peatones, permitiendo que propios y visitantes recorran con tranquilidad las calles iluminadas. Estamos felices porque en Pereira pasan cosas positivas, cosas que todos merecen vivir, conocer y vivir. Hoy hemos encendido el alumbrado navideño, el mejor en la historia de la ciudad. Con una robusta programación cultural y espacios renovados, Pereira se alista ahora para recibir a miles de visitantes que llegarán a disfrutar de uno de los alumbrados más grandes y anticipados del país. Esperemos disfrutar en familia, que muchas personas tengan esta oportunidad de venir a Pereira y disfrutar de esta maravilla de alumbrado navideño, pero además de la agenda decembrina que tenemos, que es espectacular. Es disfrutar esto que hemos puesto a disposición de los pereiranos y de quienes quieran venir a vivir una experiencia inolvidable en diciembre con los pereiranos. El alumbrado navideño en la capital risaraldense estará encendido hasta mediados del mes de enero.